Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a los que os estáis conectando desde Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, México y otros países donde pues, en la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, tenemos muchos alumnos y interesados también en esta materia, que es la seguridad informática y la protección de datos. En esta Open Class, en los próximos minutos vamos a hablar con Eduard Chabeli. Buenas tardes, Eduard. Buenas tardes, Gracias buenos días. Por venir. Es parte del ciclo de Open Classes, o de clases en abierto, que la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la UNIR realiza desde hace algunos años ya, está concretamente en el entorno, como decía, de la seguridad informática, protección de datos, privacidad, por eso nos acompaña Eduard. Voy a presentar a Eduard y a continuación haremos una breve presentación del tema que nos ocupa y en la última parte, como siempre, en las clases en abierto, dejaremos un espacio de 10-15 minutos para que podáis plantear vuestras cuestiones a través del chat en directo y que nuestro experto de hoy os pueda responder. Bueno, Eduard es abogado especialista en Derecho Informático, es el lead auditor por BSI Group, es auditor certificado en entornos tecnológicos por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, está certificado por la Asociación Profesional Española de Privacidad como consultor especialista en privacidad, ha sido profesor en diferentes universidades, actualmente es profesor de la asignatura de Aspectos Legales y Regulatorios, del máster, de la maestría en Seguridad Informática, que yo mismo coordino, Juan José Nombela Pérez. Él es también ha sido conferenciante habitual, dispone de numerosas publicaciones relacionadas con el derecho y las TIC, es socio director de la empresa Govertis, perteneciente a Telefónica Digital, ha sido vicepresidente de la Asociación Española de Privacidad, la APEP, es miembro de la Junta Directiva de la Sección de Derecho Informático del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y miembro de la Junta Directiva del capítulo de ISACA en Valencia. Bueno, como veis, un dilatado currículum, qué mejor que él para debatir en estos próximos minutos sobre las evaluaciones de impacto del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es un tema que también abordamos en la asignatura que el propio Eduard, como decía anteriormente, lleva. El nuevo reglamento lo estrenamos en la Unión Europea, para aquellos de vosotros que no lo conozcáis, hayáis oído hablar de él. Entró en vigor el 25 de mayo del año pasado, pero será de aplicación pues 2 años después, el 25 de mayo del 2018. Del nuevo reglamento yo destacaría, luego Eduard nos lo puede también confirmar y nos va a ampliar todos estos puntos, yo destacaría para lo que para mí es lo más importante, lo más destacable del reglamento. Primero, en primer lugar, es que con la transposición de la directiva del año 95 a la legislación española de protección de datos había una asimetría en la aplicación de la directiva a cada uno de los países, al ordenamiento jurídico de cada uno de los países de la Unión Europea, y esto es uno de los objetivos, es uno de los propósitos del nuevo reglamento, el que se igualen los derechos de los ciudadanos en todos los países miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, que el ámbito de aplicación se amplía para que empresas globales, buscadores, todos sabemos a quién nos estamos refiriendo, Eduard. No hace falta poner nombre. No hace falta. Redes sociales, pues también entren dentro de la regulación que hasta ahora pues quedaban de alguna manera fuera. Me quedaría también con que se refuerza el consentimiento explícito, es un punto importante. Los nuevos derechos, por ejemplo, el nuevo derecho al olvido, del que seguramente habéis oído hablar, y también el derecho de portabilidad de nuestros datos, pues
de un responsable de tratamiento de una empresa o organización responsable de tratamiento a otra organización. Me quedaría también con la obligación de las empresas de rendir cuentas ante la autoridad de sus políticas de seguridad de la información, los supuestos en los cuales la evaluación de impacto, que es de lo que vamos a hablar hoy, y la figura del Data Protection Officer, o el responsable o el delegado de protección de datos, es obligatoria, y cuándo es opcional o recomendable. En cualquier caso, esto nos lo va a explicar también Eduard. Y por último, yo también me quedaría con las sanciones administrativas, que se amplían hasta los 10 millones de euros frente a los 600.000 euros que había hasta ahora, con lo cual os da una idea de la importancia de adaptarse al nuevo reglamento en las fechas, como decía, a partir del 25 de mayo del 2018. Queda tiempo, pero las organizaciones deben adaptarse, y para eso las organizaciones necesitan gente pues como vosotros, que estáis interesados en este tema y que os queréis preparar probablemente, o queréis estáis atentos a ver qué es lo que van a demandar las empresas, qué tipo de profesionales, qué salidas profesionales va a generar esta necesidad en el corto y en el medio plazo. Eduard, ya sin más dilación, te doy paso para que puedas explicarnos, con el soporte de una presentación, pues esto que hemos esbozado. Muy bien. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación. Muchas gracias a la UNIR por permitirme dar esta Open Class en la que es mi casa también, en la UNIR. Así que muchísimas gracias, y yo creo que realmente lo has resumido perfectamente, Juanjo. Es decir, realmente has esbozado cuáles son esas novedades del Reglamento Europeo, con lo cual magnífico. Y yo voy a poner el zoom solo en un aspecto muy concreto, que es, como bien has comentado, centrarme en lo que son las evaluaciones de impacto en protección de datos, cuáles son las claves, y voy a intentar transmitiros en unas pocas diapositivas, de forma breve, cuáles son las fases que debemos seguir para poder ejecutar correctamente esta evaluación. Después ya, pues, en el turno de preguntas podremos ampliar, poner el zoom en cualquier aspecto que consideréis. Si os parece, empezamos por la primera diapositiva, en la que, como vais a ver gráficamente, aquí tenéis cuáles son estas fases que nos van a servir de guía de toda la exposición. Primero, como veis, habrá que definir el alcance y la planificación de esa evaluación. A continuación, prepararemos la evaluación, analizaremos la necesidad y proporcionalidad de tratar los datos. Muchas veces pensamos que directamente nos tenemos que poner a ejecutar la evaluación de impacto, pero el reglamento, y lo veremos después, nos dice stop, vamos a analizar si de verdad es necesario y es proporcional tratar esos datos. A continuación, ya nos zambulliremos directamente, ya de lleno, en lo que es de verdad el análisis y gestión de riesgos, lo que es el core de la evaluación de impacto, para al final ver cuál es el resultado, la emisión del informe, qué opciones nos caben tras esta evaluación, y después ya veremos al final cómo esto no es algo que acaba, es un ciclo de mejora continua, un proceso de revisión continua. Empecemos por el principio. Primera fase. Como he dicho antes, la primera fase consiste en determinar el alcance y planificar. Y yo lo que he hecho es que en cada diapositiva he procurado plantear alguna pregunta que entiendo que son preguntas básicas, y después vosotros ya pondréis el zoom en otros aspectos. Lo primero, el alcance. ¿Sobre qué vamos a realizar esa evaluación de impacto? Y los elementos pueden ser diversos, pero desde luego el elemento nuclear, el elemento central sobre el que pivota el Reglamento Europeo, ya veis ahí abajo una imagen que pone, hay un arco, hay una dovela, y me gusta mucho citar al amigo José Luis Colom, que en un artículo magnífico efectivamente habla de este concepto, dovela. La dovela del Reglamento Europeo es el concepto de tratamiento, y por tanto vamos a realizar la evaluación de impacto sobre un tratamiento o unos tratamientos, o sobre operaciones de tratamiento. Pero, ¿qué es un tratamiento? Para entender el concepto de tratamiento vamos a distinguirlo de dos conceptos que lo rodean, ¿vale? Uno por arriba, que es el concepto de fichero. Todos sabéis que es un fichero, que es un conjunto de datos personales. Pongamos un ejemplo. Recursos humanos, empleados, personal. Este es un fichero típico que cualquier organización tiene.
Ese sería el fichero, el conjunto de datos. Pero ese conjunto de datos, posteriormente, sobre ese conjunto de datos se realizan tratamientos. Gestión de nóminas, formación de personal, control horario, esos son tratamientos. Son acciones, verbos que realizamos sobre el conjunto de datos o sobre partes de ese conjunto de datos. Por abajo tenemos las concretas operaciones de tratamiento. Si cogemos un tratamiento concreto de los que he mencionado, gestión de nóminas, para gestionar las nóminas tenemos que automatizar los datos. Tendremos que imprimir o editar esas nóminas, remitirlas por correo postal o por correo electrónico o por una plataforma. Esas son operaciones de tratamiento, pero vuelvo a repetir, el concepto nuclear es el concepto de tratamiento. Podemos granular hasta las operaciones de tratamiento, pero de verdad creo que casi siempre nos quedaremos en el concepto o en el elemento tratamiento. No siempre es necesario o no es necesario realizar evaluaciones de impacto sobre todos los tratamientos, únicamente sobre aquellos supuestos que el reglamento dice que es necesario. Nos vamos al artículo 35.3 y ahí tenéis solo 3 supuestos. Ahora bien, bueno, los supuestos son evidentes. Cuando haya tratamientos importantes o muy voluminosos de datos sensibles, cuando hablemos de tratamiento también masivos de datos optoelectrónicos, ¿vale? Hablamos de supuestos que siempre son bastante evidentes, pero no solo nos tenemos que dar en los supuestos obligatorios. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces será conveniente realizar evaluaciones de impacto sobre otros casos que no están previstos en la ley, en el reglamento. Pienso en voz alta, datos de menores, transferencias internacionales de datos, supuestos o colectivos desfavorecidos o vulnerables, por ejemplo, violencia de género, no los prevé el reglamento europeo. Pero ¿no vamos a realizar una evaluación de impacto de datos de violencia de género? Claro que a veces llevarán asociados datos de salud o datos sensibles, pero en sí mismo creo que ya es bastante relevante, bastante importante que consideremos estos supuestos como supuestos aconsejables. Para acabar con esta primera fase, lo siguiente que tenemos que hacer es planificar. Ahora bien, ¿necesitamos realizar una planificación formal? Pues hombre, dependerá del volumen de la evaluación de impacto. Lo que está claro es que tenemos que tener un plan. Ese plan será más o menos documentado o será más o menos formal en función de la envergadura del proyecto. La siguiente fase es la de preparación. Tenemos que empezar a preparar ya la evaluación de impacto y tendremos que designar unos responsables y definir el contexto. Cuando hablamos de designar responsables, hablamos de que tenemos que ver quiénes son las personas que se encargan, que son las responsables, no quién interviene, porque el DPO va a intervenir, pero el DPO va a intervenir como persona que asesora, a la que se le consulta. Eso lo veremos después. Ahora estamos hablando de quiénes son los responsables de ejecutar esa evaluación de impacto. Responsables de seguridad, un comité de seguridad, un consultor externo. Esos son los responsables de llevar a cabo esta evaluación de impacto. Y el segundo paso, el segundo hito, es la determinación, la definición del contexto. Es lógico, no podemos realizar una evaluación de impacto en protección de datos si no definimos claramente, si no conocemos el contexto. Siguiendo el ejemplo de antes, ¿cómo puedo realizar una evaluación de impacto del tratamiento de gestión de nóminas si no conozco cómo llegan los datos, qué datos son los que contiene ese tratamiento, hacia dónde van, si hay encargados de tratamiento, si los realiza, si los trata una empresa externa como una asesoría, si hay transferencias internacionales de datos, es decir, qué datos tiene ese tratamiento, de dónde vienen, a dónde van, etcétera. Conocer el contexto, eso es lógico y además, como es lógico, la ISO 19600, la de ya 19 ya va a ser certificable, 19601 de compliance, prevé y contempla como un hito obligatorio la definición, la determinación del contexto. Ya tenemos identificado el tratamiento o tratamientos sobre los que realizar la evaluación de impacto. Hemos designado unos responsables y hemos definido, hemos conocido el contexto. Como decía antes, tenemos que parar. No vamos a empezar ya
a realizar la evaluación, lo que es el análisis y gestión de riesgos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el reglamento nos dice, antes de empezar a evaluar las amenazas y definir posibles controles, para y piensa, ¿es necesario de verdad utilizar esos datos? ¿Y es necesario utilizar todos esos datos? Porque si no es necesario, no deberíamos meternos en esa batalla, ¿eh? Hemos contestado afirmativamente y por tanto hemos definido que sí, que es necesario utilizar esos datos y por tanto vamos a continuar. Y nos enfrascamos ya en lo que sería el core de la evaluación de impacto. Estamos ya en el Ecuador, estamos ya en el Ecuador. Y ahí vamos a tener que cubrir estos 5 hitos que tenéis en pantalla. En primer lugar, tenemos que identificar las amenazas. Es decir, sobre ese tratamiento, ¿qué amenazas se pueden producir? Para ello, tenemos que acudir al Reglamento Europeo, desgranar el Reglamento Europeo e identificar cuáles son las obligaciones que impone el Reglamento Europeo. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto antes, si resulta que tenemos un tratamiento que es la gestión de nóminas y hemos dicho que está externalizada en una empresa, en una asesoría, entonces tenemos que tener firmado un contrato de encargado del tratamiento. No tener firmado ese contrato es una amenaza y por tanto tenemos que identificar todas las amenazas que se pueden producir en relación con el Reglamento Europeo sobre ese tratamiento. Hay gente, incluso la propia guía de la agencia, que está bien, pero es mejorable, la propia guía de la agencia habla, y hay gente que también menciona, que esa evaluación de impacto se debe realizar o se realiza no solo sobre la protección de datos o sobre el derecho a la protección de datos, sino sobre otros derechos de la misma familia, por ejemplo, derecho a la intimidad, secreto de las comunicaciones, etc. Bueno, son derechos de la misma familia, pero ojo, cuando hablamos de protección de datos, hablamos de protección de datos y no hablamos de otros derechos, que son primos hermanos. Cuando ya hemos identificado claramente las amenazas, nos hemos ido al Reglamento Europeo y hemos relacionado claramente las amenazas que se pueden producir sobre ese tratamiento, el siguiente paso es ya zambullirnos en el análisis. Ahora vamos a determinar qué riesgo inicial tengo, qué posibilidades hay de que sobre ese tratamiento se materialicen esas amenazas. Para ello, vamos a tener en cuenta 2 variables. Para calcular el riesgo inicial, vamos a tener en cuenta, por un lado, la probabilidad y por otro lado, el impacto. La probabilidad está claro. Vamos a determinar qué probabilidad hay de que se materialice esa amenaza o esas amenazas. Cuando hablamos de los criterios de impacto, aquí la cosa ya se complica, porque todos conocemos, todos sabemos que un criterio de impacto lógico, básico, es las sanciones, el impacto que tendría el hecho de que se produjese, se materializase esa amenaza y obviamente un impacto se traduciría en una posible sanción. Obviamente es un impacto importante, pero no es el único. Riesgo reputacional, pérdida de clientes, pérdidas económicas, hay diferentes criterios de impacto y esos diferentes criterios de impacto deben de ser analizados. Y eso nos dará un riesgo inicial. A continuación tenemos que evacuar las correspondientes consultas, es decir, tendremos que preguntarle no solo al DPO obviamente, hemos dicho antes que hay que consultarle, pero pensemos en el ejemplo que he comentado, tendremos que preguntarles a los representantes sindicales, a los representantes de los trabajadores. Pensemos en un tratamiento como control horario, que inquieta bastante a los empleados. Bueno, preguntamos a los representantes sindicales qué opinan. Ya hemos pasado ese hito y continuamos. Evaluación. ¿Qué hacemos en la evaluación? Tenemos que definir un umbral de riesgo aceptable. Hasta ahora hemos analizado el riesgo inicial y hemos visto que en algún caso lo tenemos en nivel medio, en otro alto, otro muy alto, otro bajo, bien, y otro muy bajo, ¿vale? Pero ahora tenemos que definir cuál es el apetito de riesgo, cuál es el
umbral de riesgo aceptable de la organización. Eso lo tiene que decidir la organización, nosotros le vamos a asesorar, pero ella ha decidido que no va a aceptar riesgos que sean mayores de nivel medio. Pues bien, esos riesgos que estén por encima del nivel de riesgo aceptable, esos riesgos deberán ser tratados. Y ese es el siguiente hito, el tratamiento. ¿Qué hago? Tratar los riesgos. ¿Y cómo los trato? Con acciones de tratamiento, ¿vale? Podré eliminar o podré mitigar esos riesgos, o en algunas ocasiones podré aceptarlos y deberé justificar por qué acepto esos riesgos. Vamos ya descendiendo en el vuelo, ya vamos bajando en altitud, ya hemos acabado lo que es el análisis y gestión de riesgos, y todo lo que hemos visto hasta ahora va a tener que reflejarse en un informe que deberá tener un contenido mínimo. Realmente el contenido, el Reglamento Europeo te habla de un contenido muy básico, pero sinceramente creo que debe alimentarse, creo que debe engordarse ese contenido. Deberá indicar cuál es el tratamiento que ha sido objeto de evaluación, deberemos explicar el contexto, quiénes son los responsables, deberemos explicar cuál es la metodología de gestión de riesgos que hemos llevado a cabo, deberemos plasmar qué riesgos hemos identificado, cuál es el análisis que hemos realizado y cuáles son las acciones de tratamiento que hemos definido, pero al final lo más relevante de este informe es que vamos a tener que determinar unas conclusiones que son a la vez esas opciones que tenéis en pantalla. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Si resulta que al final, una vez hemos hecho el informe, tenemos básicamente dos alternativas. Una, que pensemos que vamos a ser capaces de bajar ese riesgo inicial por debajo del umbral de riesgo aceptable y por tanto al final no se verá comprometido el derecho a la protección de datos de las personas y por tanto que ese tratamiento va a poder ver la luz y va a poder vivir y por tanto vamos a poder tratar los datos, vamos a poder implantar ese control horario o por contra, es posible que concluyamos que no somos capaces de rebajar el riesgo inicial a umbrales de riesgo aceptables. Y en ese caso no tenemos más remedio que o bien dejar paralizar ese tratamiento o bien ponerlo en la incubadora de la Agencia de Protección de Datos. Sí, porque el Reglamento Europeo contempla la posibilidad de que pidamos ayuda, asesoramiento, soporte a la Agencia de Protección de Datos y ella nos puede ayudar a que ese tratamiento que está en la incubadora cumpla, se haga, solucione los problemas de salud y al final acabe viendo la vida. Un tema que me he dejado y que veo que figura, es interesante, es que en la guía de la Agencia Española de Protección de Datos, puesto que no se menciona nada en el Reglamento Europeo, se habla de la publicidad, de la publicación de ese informe. Bien, la verdad que la propia agencia en la guía dice, es posible que en ocasiones ese informe de evaluación de impacto no se pudiera o debiera publicar por motivos comerciales o de seguridad, etc. Bien, la verdad es que el Reglamento Europeo no dice nada y yo aventuro que esa publicación del informe, que es una buena práctica, será poco o nada habitual. Aunque bien, estaría bien, sería transparencia de la protección de datos, cosa que me parece maravilloso, unir esas dos palabras, transparencia y privacidad, o transparencia de la privacidad. Y ya para acabar, simplemente indicar, primera, que por un lado, que aquí no acaba, si el tratamiento ha visto la luz, si podemos tratar los datos, eso no significa que no haya que mejorarlos, sino que tenemos que darle vueltas al PDCA. Esto es un ciclo de Deming, una rueda de Deming, ciclo de mejora continua y constantemente tenemos que estar puliendo los riesgos de ese tratamiento para ir rebajándolo hasta umbrales, hasta riesgos menores. Pues que además pueden cambiar las circunstancias, puede cambiar el cargado del tratamiento, pueden producirse transferencias internacionales y todo eso nos tiene que llevar a revisar y mejorar la vida, la salud de ese tratamiento. ¿Y cómo hacemos esto? Y lo hacemos a nivel de trabajo y lo hacemos también en las prácticas en la UNIR, con los alumnos. Creo que es muy interesante que los alumnos puedan ver y que podáis palpar cómo es en la realidad una evaluación de impacto.
¿Y se podría hacer a mano? Bueno, se podría, complicado. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, la evaluación de impacto no solo hay que realizarla, hay que después mantenerla, no mantenerla, sino el sistema de gestión de protección de datos es algo que tiene que mantenerse y evolucionarse. Y realmente esas palabras de mantener, evolucionar, casan mejor con un sistema de gestión automatizado que no con herramientas como Word, etcétera, o Excel, que realmente son posibles, pero más complicadas. No sé si más o menos... Sí. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Luego también tenía yo alguna pregunta que plantearte, Eduard. Hay una pregunta aquí de un interesado, quizá alumno, que nos está viendo. Cuando te refieres a las transferencias internacionales de datos, ¿hace referencia a aquellas que necesitan autorización de la dirección de la Agencia de Protección de Datos o a cualquier comunicación de datos de país a país? Muy buena pregunta. Yo lo que quería realmente transmitir, cuando he puesto el ejemplo de transferencias internacionales de datos, es que cuando haya una transferencia internacional de datos habrá que tener en cuenta que es un supuesto que deberemos analizar. Es un ejemplo de un tratamiento que puede tener riesgos. Eso sí, deberemos conocer qué es una transferencia internacional. Obviamente, dentro de la Unión Europea no es una transferencia internacional y, como sabemos, cuando se producen transferencias internacionales y, por tanto, fuera de la Unión Europea, hay diferentes tipos o diferentes tipologías. Hay países que tienen el nivel de seguridad equiparable a Europa y, por tanto, es como si estuviéramos en Europa, por tanto, son transferencias, pero tienen un régimen específico. Hay países, la mayoría, el resto, que obviamente son transferencias internacionales puras y duras, permítaseme la expresión, y por tanto pues son más peligrosas. Pero, bueno, y después tenemos el famoso ejemplo de Privacy Shield de Estados Unidos, que es privilegiado, y bueno, que va aparte. Estados Unidos tiene su régimen aparte. Pero bueno, la reflexión y contestando a la pregunta, muy acertada, simplemente quería incidir en que cuando se produce una transferencia internacional de datos, tenemos que poner el zoom, tenemos que analizarla y, por tanto, tenemos que evaluar el impacto de esa transferencia. Muy bien, muchas gracias, Eduard. Yo creo que ha sido muy clarificatorio. Espero que la consulta de José Antonio haya quedado respondida, pero si no, José Antonio, después tenemos todavía unos minutos más para poderte ampliar. Yo tengo alguna cuestión, algunas son de mi parte, que yo creo que conviene ampliar, poner el zoom, como decías, poner el foco, y también algunas preguntas que hemos seleccionado de los inscritos a esta clase en abierto durante estos últimos días. Hay una que seguramente será, creo yo, la que más interesa a nuestros oyentes y todos los que os habéis conectado y estáis viendo en directo esta sesión de hoy. Y es, has hablado de la figura del delegado de protección de datos, del Data Protection Officer, DPO. Es una figura fundamental, importante, crucial en el nuevo reglamento de protección de datos. Algunos países de la Unión Europea ya lo habían implementado con diferente ritmo, pero ¿qué perfil tú consideras que debe tener el DPO, el delegado de protección de datos? Tiene que ser un licenciado en Derecho, especializado en Derecho TIC, puede ser un ingeniero con cierta experiencia, conocimientos, bagaje en Derecho TIC. Yo creo que esto es algo que les puede interesar probablemente a la mayoría de los interesados que se han conectado a esta sesión en el día de hoy, sean ingenieros, porque estamos en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, es muy posible, y les interesará saber si ellos pueden acceder a ese puesto, y si no pueden acceder, porque quizá es para otros perfiles, cómo pueden ayudar al DPO, qué papel podemos jugar como ingenieros nosotros, por qué tenemos que conocer la legislación en materia no solo de protección de datos, sino cualquier materia de derecho relacionada con el derecho TIC. ¿Puedes explicarnos qué perfil consideras tú que debe tener y en qué podemos contribuir los ingenieros?
Pues, en primer lugar, es una figura clave, como dices, estoy totalmente de acuerdo, y no solo es una figura clave, sino que además efectivamente va a tener mucha repercusión laboral, y os invito de verdad a que es una buena salida profesional, una buena hoja de ruta laboral. Y para contestar a tu pregunta, lo primero que habría que hacer es acudir al reglamento. El reglamento nos da la base, la clave, y es verdad que el reglamento ha ido cambiando, ha ido modificándose en diferentes versiones, pero finalmente hay un guiño al derecho, pero simplemente habla de que tiene que tener conocimientos de derecho, conocimientos especializados de derecho. También habla de que tiene que tener conocimientos en protección de datos, obviamente, y claro, tengamos en cuenta que eso no significa que sea licenciado en derecho. Tiene que tener conocimientos, con lo cual los que seáis ingenieros debéis complementar vuestra formación básica curricular con formación específica. Por ejemplo, en la sesión, en la asignatura de aspectos legales, se da un complemento interesante, y después, obviamente, también la UNIR tiene formación específica sobre protección de datos. También hay colegios profesionales que imparten, pero yo creo que la UNIR tiene una formación, un elenco de formación bastante interesante. Por tanto, tenemos que tener conocimientos de derecho, tenemos que tener conocimientos de protección de datos, pero no necesariamente tenemos que ser un licenciado en derecho. Pero no basta solo con tener conocimientos de derecho. De hecho, tengamos en cuenta qué tiene que hacer el DPO para extraer de su trabajo sus habilidades. ¿Qué habilidades debe tener? Es una persona que enlaza con las autoridades de protección de datos. Es una persona que es el nexo de comunión o de comunicación con los interesados. Por tanto, tiene que tener habilidades tanto comunicativas como de relación. Pensemos en el ejemplo de antes, en el supuesto que he puesto en la evaluación de impacto. Pensemos que una empresa quiere implantar un sistema de control horario. Habrá que hablar con los representantes sindicales, habrá que hacer pedagogía, y por tanto es una persona que tiene que tener más habilidades y no únicamente los conocimientos formales. Por tanto, además de los conocimientos que directamente, o el perfil que directamente nos exige el reglamento, hay que tener en cuenta también qué trabajos va a desempeñar para, a partir de ellos, extractar cuál debe ser la formación que debe tener el DPO. Muy bien. Un pequeño énfasis, un pequeño inciso. Precisamente hace unas semanas, en diciembre, hace poco tiempo, el grupo de trabajo del artículo 29 ha elaborado un informe en el que pone el zoom en la figura del DPO. Pone muchos ejemplos, explica, ahonda, no solo en el perfil del DPO, sino en los diferentes supuestos de exigencia, etc. Muy interesante su lectura. En cualquier caso, con la asignatura de aspectos legales que nuestros alumnos cursan dentro del máster en seguridad informática, es una formación, al menos para dar a conocer, entender qué supone, qué implica, qué salidas profesionales. El máster, la maestría, es un máster eminentemente práctico y técnico, pero esto es una parte fundamental, sin duda, ¿no? De las 12 asignaturas, pues todos nuestros alumnos consideramos que deben conocer bien la regulación, la legislación, la normativa, porque de hecho de mucha de esa normativa, regulación, en este caso el reglamento, se derivan medidas técnicas que debemos conocer e implementar dentro de las organizaciones, ya sea protección de datos, pues cifrado, análisis de vulnerabilidades, gestión, análisis de riesgos, etcétera, con lo cual es totalmente, desde nuestro punto de vista, imprescindible que conozcáis la regulación en materia de protección de datos, de firma electrónica y otro tipo de regulación. Hablando de prácticas, los alumnos del máster realizan una práctica, porque esto parece muy teórico, pero tú mismo has dicho que bueno, hay una parte de análisis, hay una parte también de mantenimiento, porque esto es algo dinámico, no es algo estático, que requiere pues, el uso en algunas ocasiones o en muchas ocasiones de alguna herramienta o de automatizar el proceso y no llevarlo pues, en hojas de cálculo, en Word, etcétera. Entonces, por ese motivo,
decidimos, ya llevamos 8 ediciones del máster en seguridad informática, 250 alumnos, más de 250 alumnos graduados, incorporar una práctica de evaluación de impacto en protección de datos, el Privacy Impact Analysis, hace ya un par de ediciones. En tu experiencia en estas ediciones con la práctica, ¿cuáles son los conceptos que les cuesta más asimilar a nuestros alumnos? Generalmente, como decía, ingenieros, la inmensa mayoría, obviamente, por no decir en muchas ediciones, la práctica totalidad de los alumnos. En primer lugar, creo que la valoración de la actividad es muy positiva porque pueden palpar, pueden tocar cómo es esto en la realidad y cómo se realiza el proceso. Antes la realizábamos de forma manual, siguiendo la guía de la agencia, pero ahora la realizamos con la aplicación, con Sandas, y yo creo que eso es importante, como decíamos. Pero realmente la gente o los alumnos que son técnicos, veo que tienen más dudas, no tanto de la metodología de gestión de riesgos, porque normalmente la gente de un perfil técnico está familiarizado con la ISO 31010, con lo cual conocen lo que es la gestión de riesgos, pero el tema es que les suele fallar más, sobre todo, el conocimiento de la norma, del reglamento y, por tanto, aterrizar, conocer las amenazas. Hemos hablado que había una fase que era identificar las amenazas. Yo ahí encuentro que es lógico pues que tengan ahí más carencia. Y sobre todo porque tienden siempre a ver que las amenazas son de carácter técnico. Y efectivamente hay amenazas que son de carácter técnico, las medidas de seguridad son una posible amenaza, pero a veces se olvidan de que firmar un contrato, la legitimación, el tema de las cláusulas, o sea, que también hay amenazas que no son de índole técnico u organizativo, que son jurídicas. Pero básicamente diría eso. En cambio, cuando me he encontrado con un alumno de un perfil más jurídico, sí que me encuentro que esos alumnos de un perfil más jurídico, en cambio, tienen carencias en el conocimiento de lo que es la metodología de gestión de riesgos. Muy bien, muchas gracias, Eduard. Otra cuestión que en este caso viene de nuestros interesados, de los alumnos que se han interesado por esta sesión, y es la Agencia de Protección de Datos ha redactado, elaborado una guía para realizar evaluaciones de impacto en las organizaciones. Que, en tu opinión, resulta útil. ¿Cómo ves esta guía? ¿La consideras una guía práctica, útil para las organizaciones? ¿Cuál es tu opinión, por favor? La verdad que yo en primer lugar no soy muy crítico con las autoridades, en este caso con la Agencia de Protección de Datos, ni con las autonómicas, porque la verdad que entiendo que pensemos que la agencia tiene que tutelar la protección de datos en toda España. Es una materia emergente, en ebullición diría yo, y a veces a punto de explotar. Pensamos que España es uno de los países, por no decir el país, que tenemos medalla de oro en protección de datos con las sanciones más elevadas. Entonces es un país que dentro de Europa las sanciones más elevadas están en España. Por tanto, estamos hablando de una materia compleja, ¿no? Por tanto, partiendo desde ese punto de vista o partiendo de ese punto, realmente yo aprecio mucho la labor de la agencia, pero es verdad que si recorremos la historia o el trabajo de la agencia, ha habido otras guías que son mucho mejores. Esta guía quizá tenga el elemento importante o la eximente o atenuante de entender que se elaboró previamente al Reglamento Europeo. Pensemos que es una guía que hizo la agencia cuando aún no se había aprobado el Reglamento Europeo, con lo cual fue una guía anticipada, fue avanzada a su tiempo. Pero es verdad que si la leéis os daréis cuenta que hay algunos errores, incluso son errores, en cuanto a la metodología de gestión de riesgos. Con lo cual, está muy bien desde el punto de vista sustantivo de lo que es el análisis del cumplimiento de obligaciones. Además, nos detalla las fases que hay que seguir para realizar la evaluación de impacto. De hecho, yo he seguido mucho estas fases, pero, en cambio, he de decir que creo, o he hecho en falta, que se mejore la técnica en relación con la metodología. Muy bien, muchas gracias, Eduard. Nos quedan apenas 10 minutos. Otra de las cuestiones que tenemos, planteaban los interesados, que también se ha repetido, ha sido recursiva entre ellos, es, estamos a poco más de un año, 25 de mayo del 2018, un año y unos meses, para que sea de aplicación
porque como decíamos al principio, los reglamentos, a diferencia de las directivas, son de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La directiva se tiene que transponer a la legislación local, al ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, el reglamento es de aplicación directa, queda poco más de un año. ¿Las organizaciones consideran que están preparadas en general? Y si no, ¿qué es lo que tienen que hacer desde ya o qué tenían que haber empezado a hacer hace tiempo? Porque hay que adaptarse y el tiempo vuela. Hay que ponerse las pilas. Sí. Hay que ponerse las pilas. Tiene razón. Realmente, yo creo que realmente no estamos preparados. Pero el problema es que no estemos preparados nosotros o las organizaciones, pero es que ni las organizaciones están preparadas, ni los consultores están del todo preparados, faltan profesionales y además las propias autoridades de protección de datos no están preparadas. No notamos que falta más comunicación, falta más información, falta un desarrollo. Es verdad que cuando se aprobó el reglamento pensamos, bueno, pero poco a poco se irá cubriendo esto, pero ya estamos a poco más de un año para la entrada en vigor, o mejor dicho, para que realmente la plena entrada en vigor, ¿vale?, del reglamento europeo, para que realmente sea exigible, y falta mucho por hacer. Por tanto, creo que el principal escollo es que las propias autoridades no conocen, o mejor dicho, no es que no conozcan, no han desarrollado bien lo necesario para la adecuación. Si yo fuera, no obstante, un consultor, o si yo fuera un responsable y tuviera que adecuar mi organización a este reglamento europeo, ¿qué haría ahora? Ahora mismo creo que lo que haría es un gap análisis, un diferencial, y tendría claramente una foto de cómo estoy ahora en relación con la LOPD y qué tengo que hacer para pasar de la LOPD o de cómo estoy actualmente al reglamento europeo, cómo trazar una hoja de ruta para esa transición. Y en esa hoja de ruta yo empezaría por dos temas muy concretos. En primer lugar, lo que haría es definir claramente una estructura de responsables. Vería si estoy obligado a nombrar un DPO o si me conviene nombrar un DPO. E iría buscando un DPO si lo necesito. Vería si además por debajo del DPO tengo que nombrar, o por debajo o al lado, responsables de seguridad. Me trabajaría lo que es el tema de la estructura de responsables. Y en segundo lugar, por lo menos ya haría una cosa: inventariar los tratamientos y realizar la evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque esto ya lo podemos hacer. Ya sabemos qué tratamientos tenemos y ya sabemos qué obligaciones tenemos que cumplir. Con lo cual ya podemos empezar a caminar hacia el reglamento europeo. Llegaremos a un punto que no podemos continuar, pero esperemos que cuando lleguemos a ese punto las autoridades nos hayan dado ya herramientas, instrumentos para poder avanzar. Muy bien. Vamos a dar paso ya en estos minutos que nos quedan, estos pocos minutos, a preguntas. Estas las habíamos recopilado de las que habéis realizado la inscripción a esta Open Class, alguna que a mí me parece interesante ampliar. Vamos a seleccionar alguna, no nos va a dar tiempo probablemente a responder a todas, pero con sumo gusto, pues a través de los asesores con los que podéis contactar, si tenéis interés en alguna de nuestras formaciones, nos trasladarán, en este caso trasladarán a Eduard vuestras cuestiones para que él mismo os pueda responder cualquier cuestión, cualquier inquietud o algo que se haya podido quedar. A ver, aquí pregunta Esther Rodríguez, ¿cuál es la responsabilidad del delegado de protección de datos? Me parece muy interesante. Sí, es una pregunta muy interesante. ¿Y en qué países, nos dice también ya de paso José Rodríguez, en qué países de la Unión Europea se ha implementado la figura del DPO? La verdad que son conozcas. Preguntas muy interesantes. De hecho, en clase hablamos también, explicamos, ponemos un mapa muy ilustrativo de en qué países de Europa ha sido, ahora va a ser exigible, o ahora el marco va a ser para todos igual, pero que este marco unificado, como bien ha dicho Juanjo al principio, llegamos a él a partir de que históricamente ha habido un problema de una asimetría, ¿vale? En algunos países sí que se exigía, sobre todo en países nórdicos, por ejemplo, Alemania es el principal país. Casualidades de la vida, casualmente Alemania es el principal país patrocinador de la figura del DPO, y algunos países más nórdicos. Cuando vamos hacia abajo, pues en España, en Francia, en Italia, no era exigible el DPO, ¿vale? En cambio, era exigible otra figura, el responsable de seguridad,
¿vale? El DSO. Con lo cual, tenemos que distinguir el DPO del responsable de seguridad. El DPO tiene unas atribuciones de asesoramiento, vigilancia, control, supervisión, que nos dice el artículo 39, que relaciona exactamente o concretamente el artículo 39 del reglamento. En cambio, el responsable de seguridad es una figura de la que no habla el reglamento europeo, pero que necesariamente habrá de existir. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que alguien ejecute o lleve a cabo, coordine las medidas de seguridad. Pero hasta ahora, por ejemplo, en España, sí que, igual que en Francia, era obligatorio el responsable de seguridad y no se hablaba del DPO. En algunos países, en cambio, se hablaba de que el DPO era recomendable. Cuando la siguiente pregunta, la de la responsabilidad, que comentaba, que es muy interesante también, hay que distinguir dos tipos de responsabilidades, siempre en derecho. Permitidme el latinajo, sabes que los abogados nos gustan los latinajos. Hay una cosa que se llama responsabilidad open legis y otra cosa es la responsabilidad contractual. Open legis es la responsabilidad que se establece por ministerio de la ley. O sea, legalmente la responsabilidad en materia de protección de datos la tiene la organización, el responsable del fichero o el encargado del tratamiento. Es decir, la organización es la que puede tener una sanción en protección de datos, ¿vale? Ahora bien, el DPO, si realmente, bueno, el DPO está bastante protegido, eso hay que decir que está bastante protegido, pero es verdad que si el DPO incumpliese o culpa de él hubiese un problema en la organización por su culpa, obviamente se podrían adoptar medidas, pero por un tema de responsabilidad contractual. Es decir, tampoco el DPO puede quedar inmune si realmente un DPO realmente ha cometido o la organización ha tenido un problema por culpa del DPO, se podrán depurar a nivel contractual, bien laboral o bien a nivel mercantil, porque el DPO, y esto también es relevante, puede ser una persona interna o externa. Es decir, puede ser una persona de la organización o puede ser alguien con el que se tenga un contrato de prestación de servicios. Y obviamente dice también el reglamento que se ha de garantizar la independencia del DPO. Tema complicado. ¿Cómo garantizamos la independencia en un escenario de alguien o con alguien que te está pagando? Muy bien, muchas gracias, Eduard. Nos da tiempo a una última pregunta, aunque va a ser complicado responder brevemente, porque Javier Carballo nos pregunta si podrías ampliar qué es lo que se entiende por contexto. Sí. Pero ampliar, pero si puede ser en un minuto, te lo agradeceríamos para poder ir cerrando la sesión. Sí, por supuesto, es una buena pregunta y de hecho te recomiendo, Javier, y recomiendo a todo el mundo que leáis un documento que tiene publicado la CNIL, la Agencia de Protección de Datos francesa, que tiene elaborado un magnífico documento que explica un documento que explica solo cómo debería realizarse o cómo debería analizarse correctamente el contexto. Por tanto, os recomiendo la lectura de ese documento. Pero por sintetizar, ¿qué significa analizar el contexto? Significa que cojamos un tratamiento, gestión de nóminas, y sepamos qué datos tiene ese tratamiento, de dónde se recogen los datos de ese tratamiento. Si ese tratamiento lo va a tratar una persona, si esos datos lo van a tratar una asesoría externa que nos va a efectuar o a realizar las nóminas, si se van a transferir, por ejemplo, internacionalmente, es decir, conocer ese tratamiento, conocer la vida de ese tratamiento. Difícilmente podremos evaluar el impacto de un tratamiento si no sabemos qué datos tiene, hacia dónde van, de dónde vienen, hacia dónde van, por tanto, la vida del tratamiento. Muchas gracias, Eduard. Pues aquí vamos a concluir. De nuevo te agradecemos pues el tiempo y yo creo que ha sido una sesión muy clarificadora, muy interesante. Yo creo que todos se han hecho una idea de por qué los ingenieros, los que nos dedicamos a esto de la seguridad de la información, debemos conocer la legislación. No es necesario ser expertos, pero debemos conocerla a un suficiente nivel como para poder aplicar las medidas que de ahí se derivan, como poder hablar con los abogados, abogados e ingenieros, licenciados en Derecho y ingenieros en Informática, en Telecomunicaciones, los que nos dedicamos a esto debemos conocernos, ¿no? Aproximarnos, y yo creo que esto permite que utilicemos un lenguaje común y nosotros entendamos a los abogados, a la parte jurídica, sabemos qué es lo que implica para nuestras organizaciones la aplicación de una legislación o la no aplicación
y las consecuentes sanciones o pérdida de imagen, etc. Si tenéis alguna cuestión más, como decía, lo podéis transmitir a través de los asesores. Yo, por tanto, doy por cerrado esta sesión. Si quieres añadir una última... Bueno, simplemente pues, de nuevo agradecer a la UNIR y agradecerte la invitación, y como decía Juanjo, creo que es muy interesante y de verdad creo que es una buena salida profesional, y como bien ha recalcado Juanjo, no es solo algo exclusivo de los abogados. La única cosa es que los ingenieros no vais a poder hablar de los latinajos, ¿eh? Pero bueno, eso... Bueno, danos tiempo. Pero la verdad hoy que hemos aprendido algunos. Sí, creo que sí que es una buena salida, y de verdad conozco muchos y muy buenos ingenieros que además tienen un conocimiento de las leyes y de las normas, no solo de las leyes, también de las normas, a veces mejor que algunos abogados, ¿no? Sí, sí, aparte de que bueno, no solo es importante conocer, que es quizá lo que más nos gusta, sobre todo cuando somos más jóvenes, ¿no? La parte técnica, hackinético, análisis de vulnerabilidades, ¿verdad? Esto es aparentemente más atractivo para nosotros. Sin embargo, no debemos olvidar que en puestos de gestión de la seguridad cada vez hay una necesidad de más profesionales. Bueno, se habla, lo sabréis, 825.000 profesionales formados de aquí al año 2020, no solo en cuestiones técnicas, sino obviamente también los aspectos relacionados con la regulación en diferentes materias. Entonces, no debemos olvidar esto, porque aquí hay muchas salidas profesionales, y luego también pues, es cierto que con la edad uno deriva más hacia la gestión dentro del ámbito de la seguridad de la información, que quizá a la parte más técnica, que siempre puede haber o va a haber gente más preparada. Con lo cual, no olvidéis que esto es algo muy importante y que complementa vuestra formación. Por eso lo incluimos en nuestro maestría, y tenemos expertos de la talla de Eduard, que lo explica de una forma muy práctica. Pues agradeceros a todos vuestro tiempo, vuestro interés por nuestras clases en abierto. Tenéis algunas más disponibles en UNIR TV, sobre temas más técnicos, y os esperamos veros en las próximas Open Class de los próximos meses. Gracias, Eduard, de nuevo. Muchas gracias. Y gracias a todos.